Muy buenas chicos, bienvenidos a Total. La próxima vez que la Fórmula 1 apague sus semáforos, Cadillac, el proyecto norteamericano más ambicioso de la historia de la categoría, formará parte de la parrilla para hacerla crecer hasta los 22 integrantes. Y en el canal oficial de General Motors están subiendo cada 2-3 semanas un episodio de su andadura hasta ese momento, de cómo están construyendo el proyecto, cómo va su desarrollo, que por cierto estaréis viendo de fondo en este vídeo y que aborda diferentes temas como el simulador, recursos humanos, el siguiente por ejemplo estará centrado en aerodinámica, y se les escapó un pequeño detalle. Al editor se le olvidó pixelar en el último episodio la parte donde aparecen varios modelos de alerón delantero filtrándose a todo el mundo. Algo que ha sido solucionado, como podréis comprobar en esas imágenes, la diferencia del antes y el después, pero ya es tarde. Se ha armado mucho revuelo alrededor, pero hasta integrantes del equipo bromeaban con la filtración, ya que realmente no tiene importancia. Esos modelos que estáis viendo en pantalla son conceptos iniciales descartados o en su defecto evolucionados a tal punto que hoy en día no tienen relevancia alguna. El alerón delantero que actualmente está en su versión más desarrollada no es ese, ni serán los del Cadillac final que se pondrá en pista el día 26 de enero en los primeros test de pretemporada, ni el que veremos en la presentación de la Super Bowl el día 8 de febrero, ni el del Gran Premio de Australia. Hay que entender que ahora mismo todos los coches que están en desarrollo de las 11 escuderías y más en el inicio de una nueva reglamentación como la que nos enfrentamos, cambian radicalmente sus conceptos, sus formas, casi semana a semana. Ya lo reconocían algunos equipos que aún no habían mandado ni siquiera a sus pilotos al simulador a probar el coche, esgrimiendo que hay tanto cambio de una semana para otra que preferían tener una base más madura, más cercana al coche final para que los pilotos puedan hacerse una idea real de cómo se sentirá. Hace unos meses no valía la pena ni tan siquiera por el enorme cambio que iban a experimentar. Simplemente por esa razón sí podías hacerlo, por experimentar, pero poco más. Lo que sí resulta muy interesante por otro lado es el ver alerones delanteros con los que han estado trabajando los equipos, en este caso Cadillac, para hacernos una idea de cómo lucirán visualmente. Y hay que decir que lucen increíbles, simples pero muy armoniosos, en formas fluidas, similares a los de la década del 2000, que bajo mi punto de vista fueron el top de belleza en la historia de la Fórmula 1, y ya podemos apreciar algunas de las características que compartirán todos los coches de la parrilla. Sobre todo en el tercero se puede apreciar el arqueado del alerón, lo limpios que se ven, los planos principales, el regreso de las aberturas debajo de la nariz de los monoplazas, unos end plates predominantes con aditamentos para evitar el flujo de los neumáticos delanteros. Serán un encuentro entre el pasado y el futuro, ya que albergarán el nuevo sistema de aerodinámica activa que le permitirá abrir sus planos en cualquier recta, cual DRS delantero, y también en el alerón trasero lo tendremos, pero de forma permanente, no para adelantar, sino para restar resistencia aerodinámica a estos coches. Más allá de la filtración, Cadillac nos está mostrando con pelos y señales su arduo trabajo, su andadura, pero también una novedad muy importante en estas últimas horas, especialmente para uno de sus pilotos. Valtteri Bottas se despedía de Mercedes a su manera, nada más terminar el Gran Premio de Abu Dhabi, ya que por contrato acordaron que ese sería su último día de trabajo como piloto reserva de los de Brackley. A partir de ahí es libre para empezar su nueva etapa junto a Cadillac, y no ha tardado ni un día en comenzarla. Está ansioso el finlandés por volver a la Fórmula 1 y recuperar el tiempo perdido. Viajó desde Yas Marina directamente hacia Inglaterra para visitar la fábrica de Silverstone y trabajar con su nuevo entorno. Ahí estaréis viendo las primeras imágenes del momento donde ha podido hacerse ya el que será el asiento en el que regresará a la máxima categoría del automovilismo un año después, Valtteri, tras lo sucedido con los alerones. Aquí sí pixelaron
zonas sensibles del chasis para evitar miradas indiscretas. Necesitaba esto Bottas, no podía esperar ni siquiera al 1 de enero. Por suerte Mercedes lo va a dejar libre ante este tiempo, ya que tiene que ponerse al día. Su compañero lleva meses dejando el equipo a su imagen y semejanza, con una prueba en pista inclusive, y el desarrollo del coche en un estado avanzado bajo sus directrices. Así que desde hoy tratará de que el primer Cadillac también tenga su firma. Lo veremos seguro también en el simulador en estos próximos días. Ya estará tratando de aportar su feedback, su experiencia muy valiosa a la marca norteamericana. Al final son dos pilotos, Checo y Valtteri, que en esto no deberían sufrir en exceso. Tienen estilos similares, suaves y precisos, y aunque el finlandés prefiere una parte delantera más estable y el mexicano por contra la trasera, no son tan extremos en sus estilos como para no poder adaptarse. Además, esta nueva generación de coches será más flexible que la encorsetada arquitectura de efecto suelo, básicamente como lo eran en 2021, permitiendo más margen de maniobra y que ambos pilotos se sientan cómodos. Checo Pérez también ha estado muy activo en estos últimos días en sus redes sociales con motivo del final del campeonato, y en general, no solamente ese fin de semana, sino todo el año se le ha puesto de cara para reivindicarse constantemente. Al final, las cosas acaban cayendo por su propio peso. Por un lado, felicitó a Lando Norris por su primer título, que corta la racha de Max Verstappen y Red Bull de 4 campeonatos de pilotos consecutivos. Curiosamente, los 4 años que Checo Pérez estuvo ahí, desde 2021 hasta 2024. Pero además, en este desenlace tuvo lugar una acción que nos hizo acordarnos de su mágica defensa contra Hamilton en Turquía 2021, pero sobre todo en Abu Dhabi 2021, para maximizar las opciones de Verstappen, clave en su primer campeonato. Max necesitaba de su Noda en esta ocasión, por primera y única vez en todo el año, para que retuviera a Norris después de hacer el inglés su primera parada, intentando que llegaran por detrás otros a presionarle. Leclerc, más concretamente. El japonés incluso decía por la radio que le dejaran solo, que sabía lo que tenía que hacer, parecía tenerlo todo clarísimo. Según ha reconocido, la intención era aguantarlo 3 vueltas, pero duró menos que un caramelo en la puerta de un colegio. Lo que tenía que haber hecho era automáticamente irse a cubrir el interior y, si te sobrepasa antes de la frenada, pillarle el rebufo para devolvérsela por el mismo interior, apurando la frenada, obligándole a como mínimo perder tiempo en la maniobra, en la acción, como hizo Checo con Hamilton, que lo retuvo otra vuelta más, destruyéndolo en la zona lenta. Pero es que fue de risa. No solo no le hizo perder tiempo, sino, como estáis viendo en pantalla, le benefició. Obtuvo récord Norris del primer sector en esa vuelta, y gracias al DRS solo perdió en el segundo unas centésimas con respecto a Leclerc. En global ganó tiempo. Pero es que además en la defensa sancionaron a su Noda. Todo mal. Está claro, en su defensa hay que decir que estaba en indefensión de gomas, tarde o temprano iba a superarle por este diferencial de velocidad. Lo normal es que te pasen por encima, pero esa misma desventaja la tuvo Checo en 2021 contra Hamilton, y dio todo con una inteligencia brutal para retenerlo. Fue la culminación del apodo del ministro de Defensa. La diferencia es insultante de acciones, de agresividad, de garra, de entrega, de recursos, de pilotaje, de sacrificio. Una cosa es segura: si hubiera sido Checo al que se encuentra Norris, no habría sido tan sencillo y algo de tiempo hubiera perdido, independientemente de si luego el que llegara por detrás pasara o no, Leclerc, que es lo que necesitaba para convertirse Max en campeón, que eso estaría más complicado, ya que la distancia de Max, los McLarens y el resto en Abu Dhabi, encabezados por Leclerc, fue inalcanzable. Pero más opciones habrían estado encima de la mesa, eso está claro, y cuando se suman presión y cuando se suma presión, pueden llegar errores, pueden pasar cosas, pero no hubo nada aquí. Y ya más allá de la diferencia de rendimiento puro de la etapa Checo Pérez a Lawson Tsunoda este 2025, solo comparándolo con 2024 nos encontramos 152 puntos versus
30 de Yuki, que es el único que consiguió sumar de los dos. El mexicano, gracias a su experiencia, logró maquillar los handicaps de ese segundo asiento muchísimo más efectivamente. De ello hemos hablado largo y tendido desde hace años, pero también podía aportarte este tipo de detalles si era necesario. Y claro, todo el mundo empezó a sacar a colación, después de superarle Norris a su Noda de una forma insultante, el vídeo con la defensa de Checo sobre Hamilton, poniéndolo de ejemplo de cómo se defiende en la lucha por un campeonato. Y ya uno concretamente contestó al mexicano en una respuesta que se hizo viral, un zasca histórico. Decía el meme: quizá te haya tratado demasiado duro. Y Checo contestó con un quizá, riéndose. Porque sí, el público general, sin contexto de cómo operaba Red Bull internamente, lo trató muy dura e injustamente. Pero 2025 ha servido para abrirle los ojos a todo el mundo, que nadie tenga que soportar más lo que Checo tuvo que soportar, exponiendo la operativa de Red Bull que ha tenido desde 2019 hasta como mínimo 2025. Vamos a ver qué pasa a partir del año que viene y todos los cambios que están habiendo en Red Bull. Y para reivindicarle a él personalmente mientras disfrutaba de su familia, de la indemnización que le ingresaron, viendo el mundo arder, sin tener que hacer absolutamente nada. Todo ha caído por su propio peso. La verdad, siempre sale a la luz. Como dijo él mismo, salir de Red Bull a finales de 2024 fue lo mejor que le podía haber pasado sin duda. Ahora, reivindicado, mira el futuro con mucha ilusión. Con Cadillac esperamos volver a ver la mejor versión de Checo Pérez de nuevo en un equipo que lo arropa, lo apoya, lo escucha, toma nota, se siente integrado y va a tener a su disposición una máquina que él mismo ha creado a su imagen y semejanza, con la que poder brillar. Junto a la experiencia y profesionalidad de Bottas, puede acelerar el desarrollo de este proyecto tan ambicioso que, más que mirar al presente, que no es el objetivo principal, apunta muy alto de cara al futuro. Dejadme en los comentarios qué opináis, suscribíos, dejad vuestro like y nos vemos en un próximo vídeo, chicos. Hasta luego.